y conciencia por parte de las empresas de cómo todos de forma conjunta podemos mejorar y promover la sostenibilidad, ¿no? No solo desde un ámbito puramente personal, como también desde una óptica comunitaria, tanto a nivel o a través de medidas globales y locales. Vamos a conocer una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo y cómo está liderando esa transformación, ese cambio, y qué medidas está adoptando de forma que sirve también de referente para muchas empresas dentro del sector. Para ello contamos con la presencia de Natalia Mota, que es la directora de compras, de calidad y de sostenibilidad. Bienvenida. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias y agradecer que al final por todos vosotros lo que es tanto Maite como Enrique, como APD y como Development System y al jurado por habernos tenido en consideración. Muchas gracias. Y enhorabuena a todos los premiados también. Muy bien. Me acompaña también Pablo Gómez, que es Head Innovation y Managing Director de FM Logistics y miembro del jurado también. Y me acompaña también mi compañero Álvaro Pérez, que es director de Development Systems. Bueno, la primera pregunta es, sabiendo que la sostenibilidad es un concepto, digamos así, multidimensional, ¿qué es para McDonald's la sostenibilidad medioambiental? Pues al final la sostenibilidad para McDonald's es la definición pura y dura de asegurar las necesidades del presente para no comprometer las necesidades de futuras generaciones. Pero nosotros lo aplicamos a lo largo de toda la cadena, desde lo que es el origen, el sector primario, hasta el consumidor final. Y lo llevamos haciendo en más de los 40 años que llevamos en España. Al final nosotros cuando vamos a una población a abrir un restaurante McDonald's estamos generando valor en todas las líneas, tanto en lo que es la línea económica, social y ambiental. Y ese valor no solamente es en el negocio, sino también en el impacto que creamos en la ubicación donde vamos, ¿no? En la sociedad a la que llegamos. Muy bien, muy bien. Bueno, enhorabuena, Natalia. Muchas gracias, Pablo. He tenido el placer de votar tu candidatura. No sé si recordáis, pero antes del Brexit, antes de la pandemia y antes de la guerra de Ucrania, hubo un cambio también radical en el mundo y fue la transformación del color de McDonald's de rojo a verde. Ese terremoto, porque fue un terremoto en mi casa, me preguntaban, papá, ¿se ha convertido en verde? ¿Qué ha pasado? Pero los arcos siguen siendo dorados. Sí, eso sí, las letras sí. No, bueno, más en serio, ¿cuáles son vuestros objetivos concretos en temas medioambientales y cómo los estáis abordando? Pues mira, si lo focalizamos en el restaurante, porque como hablaba, ¿no? A lo largo de la cadena hay mucho trabajo y sostenibilidad es una estrategia de la compañía, todos los departamentos están involucrados, pero si lo centramos en el restaurante, tenemos claramente tres ejes estratégicos en los que estamos trabajando. Por un lado están los envases, otros el reciclado, por otro lado lo que es la energía eléctrica y movilidad eléctrica. Con respecto a los envases, lógicamente es el impacto mayor porque es lo que recibe el consumidor, ¿no? Y ahí en lo que estamos trabajando es la reducción de todo el plástico en estos envases. Empezamos ya hace unos años y hoy tenemos ya más del 95% de los envases que entregamos al consumidor son de fuentes renovables, recicladas o certificadas. Y seguimos con una hoja de ruta perfectamente establecida. ¿Qué es lo que ocurre? Que también otro de los puntos en los que estamos trabajando es el reciclado. El reciclado, entendiendo con que en 2012 empezamos a instalar contenedores de separación de residuos en el salón. No es una tarea nada fácil para el consumidor, tenemos que reconocerlo. Por eso siempre hemos intentado ayudarlo con dibujos en los contenedores o unos códigos QR que te lleven a una hoja que te ayude al consumidor a hacerlo o que vayan de la mano del personal del restaurante, que es el encargado de la experiencia del cliente, para poderles acompañar en esta tarea. Hoy por hoy
Casi el total de todos los restaurantes tienen ya estos separadores de residuos en salón, y lo que también utilizamos es el reciclado del aceite. Recogemos el aceite de todos los restaurantes para transformarlo en biodiesel. Con respecto al tercer pilar, energía, pues lógicamente trabajamos dos ejes. Por un lado es la reducción del consumo eléctrico en los restaurantes, que es el mayor impacto que provoca el restaurante, y esto lo hacemos pues no solamente con el diseño de los equipos, el diseño de los restaurantes, sistemas de monitorización de la energía, sino que también lo hacemos con un entrenamiento del personal, tanto de los encargados como de los empleados, en qué momento tienen que encender la maquinaria, optimizando todos esos procesos. Y al final, esa reducción de la energía, queremos que esa energía que utilicen sea energía renovable. Y hoy por hoy, más del 95% de los restaurantes ya tienen energía renovable, además de las oficinas corporativas y de las 4 casas de la Fundación Ronald McDonald. Entonces, y con respecto a la movilidad eléctrica, pues muchos avances, porque al final estamos trabajando de la mano de dos partners, Endesa e Iberdrola, en lo que es la instalación de cargadores para coches eléctricos en los restaurantes. Hoy por hoy son 150 ya los restaurantes que los tienen instalados, y de esta manera un poco colaboramos a la creación de esa red para que el coche eléctrico se pueda mover a lo largo de toda España entre ciudades. Al igual que el resto de mis compañeros, yo también te agradezco la presencia, Natalia, y también al resto de empresas que han sido galardonadas. Hasta hace no muchos años, si alguien quería conocer la política en grandes términos de sostenibilidad de una compañía, tenía que acudir a la memoria anual, navegar por la web corporativa, descargarse el documento, bucear dentro del documento y encontrar el apartado de sostenibilidad. Sin embargo, en los últimos años, distintos sectores de la sociedad han comenzado a demandar no solo ese conocimiento, sino ver su impacto, ver cómo del papel pasa a la realidad. El ejemplo, quizás, junto con la alimentación, uno de los ejemplos más palmarios, lo tenemos en el sector textil, en el que la sociedad comienza a cuestionarse el agua que se utiliza para la elaboración de una prenda, el reciclaje de tejidos para la elaboración de esa prenda, incluso si el cultivo del algodón, en este caso, es un cultivo no solo sostenible, sino que además los trabajadores, pues la empresa que recolecta, cumple con la normativa en cuanto a materia de trabajo, derechos humanos, etc. En resumidas cuentas, lo que la sociedad comienza a demandar es conocer el impacto, cómo impacta esa industria, esa empresa, en el medio ambiente. Bien, ¿cuáles son hoy las políticas que lleva a cabo McDonald's para minimizar la huella medioambiental, para minimizar el impacto medioambiental? Siempre hemos estado trabajando mucho en esa reducción del impacto. Hablábamos, ¿no?, de la colocación de todos esos papeleros para recoger todo ese desperdicio que llega. Y siempre lo hacemos también de la mano de sistemas integrados de gestión. Desde 1998 estamos en Ecoembes, desde 2005 en Ecotic y desde 2010 en Ecopilas. Esto era porque nosotros poníamos en el mercado juguetes. Hemos estado trabajando también en algo tan icónico para nosotros como es el juguete del Happy Meal, eliminando también lo que es las baterías, eliminando los componentes electrónicos y también los materiales de los que está hecho. Son pasos que vamos dando, porque al final en McDonald's lo que ocurre es que pequeños movimientos crean un gran impacto. Es lo que llamamos el scale for good. Esos pequeños movimientos que se traducen en grandes impactos. Hablábamos también de esa energía eléctrica. Para nosotros en el restaurante tiene mucha importancia monitorizar la energía, el ver cómo tiene que ser el diseño, todo lo relacionado con el aislamiento, la iluminación, el tema de los equipos, todo esto, que además esa energía que utilicemos sea renovable, también ayuda a reducir ese impacto. En la parte de los compromisos, por ejemplo, a nivel global, hay unos compromisos establecidos para reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto lo hizo público McDonald's en 2019 y dentro de esos compromisos estaba la reducción de un 36% de las emisiones que están relacionadas con restaurantes y oficinas y un 31% en las emisiones relacionadas con lo que es cadena de suministro. ¿Qué ocurre? Que hemos dado un paso más. En 2021 se ha hecho un compromiso público de la descarbonización total de todas las actividades para 2050. Y en eso estamos focalizando todos los esfuerzos y, como decía, a lo largo de toda la cadena, muchos puntos en los que hay que trabajar. Natalia, dentro de la línea que estaba preguntando Álvaro,
Y dentro de esas medidas que McDonald's está adoptando, ¿cuál es el alcance de estas medidas? ¿Son globales o son locales o cómo se articula? Pues al final hay un compromiso global, pero ese compromiso global no es nada sin los países. Entonces, entre todos los países aportamos a ese compromiso. Pero aparte también hay una serie de proyectos que nosotros podemos considerar que son importantes para España y que nosotros podemos iniciar aquí. O sea, en ese sentido hay total independencia. Nosotros, al final, la filosofía de McDonald's se basa en un taburete de 3 patas. Uno son los franquiciados, otros son los proveedores y otro es la corporación. Y ese taburete, para que se mantenga firme, tienen que estar las 3 patas sólidas, tiene que haber un balance entre todas ellas. Y eso es lo que tratamos, ¿no? De trabajar todos juntos para conseguir unos objetivos, incluir la sostenibilidad, incluir todo lo que es los temas sociales, económicos y ambientales, meterlos dentro de toda esa estrategia que trabajamos conjuntamente con todos nuestros partners. Muy bien, muy bien. Muy bien, hablas de vuestros partners, vuestros proveedores. Según entendimos, el 70% de lo que consumís se produce localmente, ¿no? Y específicamente en el sector agrícola, ¿qué medidas tomáis para mejorar el Pues tema tenemos un ambiental? proyecto que iniciamos hace mucho tiempo que se llaman las Flagship Farms, o que son las granjas insignia, y que consiste en que a nivel global se evalúan diferentes granjas a lo largo, tanto agrícolas como ganaderas, para identificar cuáles son unas buenas prácticas que puedan ser extrapolables a otro tipo de granjas. Y orgullosos de decir que nosotros aquí en España tenemos 3 granjas insignia. Una es la finca El Campete, que está en Extremadura, es ganadería, y ahí se destaca por la buena gestión en esa explotación, pero además porque tiene mucho cuidado de la salud y el bienestar animal. También tiene mucho cuidado en la diversidad, entonces se extraen buenas prácticas. Hay una página en la que se vuelca toda esta información para que pueda servir de referencia a otros países. Y también tenemos pues 2 dedicadas a la lechuga iceberg, que también destacan más sobre la optimización, el consumo de agua, que para nosotros es algo crítico, y también en el uso de plaguicidas. Entonces esto está puesto sobre la mesa. ¿En qué más trabajamos? Pues en la agricultura regenerativa, que eso es algo que es importante, no solo para reducir la huella de carbono, sino también porque asegurar el suministro, porque al final tienes que ir trabajando porque esa tierra no pierda valor, que siga enriqueciéndose. Sistemas que puedan ser de captación de carbono, o en el caso de España, sistemas que puedan ayudar a optimizar el consumo hídrico, pero porque a la vez evitas el estrés climático al que estamos sometidos. Pues todo esto al final son proyectos que se llevan a cabo en diferentes países, que se utilizan como referencia, se testan y se escalan cuando se sabe que el sistema funciona. Entonces es fundamental para ambas cosas: reducción de las emisiones y luego también la resiliencia en la cadena de suministro. Gracias. Al arrancar el año 2023, más allá del cambio de año, despertábamos el 1 de enero con un incremento en las tensiones en el este de Europa, y muchas empresas despertaban con un nuevo impuesto al plástico, en función de la tonelada o del kilo, si no recuerdo mal, de plástico que se utilizase de un solo uso o un único uso. A lo largo de las distintas preguntas ha salido a colación el ciclo de reciclaje, minimizar el uso de elementos plásticos, minimizar el uso de elementos que vienen a su vez o que están compuestos de materia reciclada. El futuro está abierto, y es cierto que no solo por la concienciación que comentaba antes de distintos elementos de la sociedad, de distintos sectores, sino que también los gobiernos, en mayor o menor medida, comienzan a poner el foco en penalizar. Sé que eso no es una palabra muy positiva, pero al final un impuesto, su etimología es imponer. ¿Cómo ve McDonald's el futuro en cuanto a esta corriente de, como decía, tanto por el lado de la sociedad como por el lado de los gobiernos, de los estados? ¿Cómo ve el futuro en cuanto a continuar minimizando el uso de plásticos, potenciar el uso de recipientes o de envases que están fabricados a su vez por reciclar otros envases, otros elementos? Pues al final nosotros no nos movemos por el tema de lo que sean los impuestos, sino que al final nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso con la sociedad.
al final tienes que reducir la cantidad de plástico en los envases, tienes que trabajar en líneas alternativas. Es cierto que a veces no vamos tan rápido en ese cambio o en la capacidad de las empresas para poder suministrar o poder cubrir las necesidades que se van generando en la sociedad, pero que hay que ir trabajando con ellos de la mano, ¿no? Es decir, queremos trabajar en un material que pueda soportar este producto, que tenga estas características, porque nosotros, aparte del compromiso que se hizo de que en 2025 todos los envases que lleguen al consumidor deberían de ser de fuente renovable, reciclada o certificada, aparte tenemos nuestra propia responsabilidad, ¿no?, en alcanzar esa meta. Hemos hecho y tenemos establecido, como decía, la hoja de ruta, y al final se hacen movimientos icónicos que llaman mucho la atención y que ayudan, ¿no?, a que el consumidor tenerlo a bordo, de tal manera que eliminamos las pajitas de plástico, que eso fue un shock, ¿no?, que tuvimos que ir un poco entrenando en ese sentido de no va a haber este tipo de pajitas, tenemos este otro, a nivel de, si te lo tomas en el restaurante, se elimina también la tapa de papel. También se han cambiado diseños de un producto tan icónico como el McFlurry con su tapita, pues ya no tiene la tapita de plástico. Nos vamos adaptando y yo creo que en cierta manera, ¿no?, ayudamos a ese cambio de mentalidad, pero que ya el consumidor de por sí está pidiendo también, ¿no? Y en ese sentido tenemos que ir liderando todos esos cambios. Por eso que te comentaba, de que al final un líder tiene que, con esos pequeños gestos, crear ese impacto positivo. Natalia, ya para terminar, ¿cuál es la postura que tiene McDonald's frente al bienestar animal dentro de lo que es la cadena de suministros? Pues es fundamental para nosotros el bienestar animal, porque tanto la salud como el bienestar, todo ello influye en la calidad y seguridad del producto que servimos a nuestros clientes. Lo que pasa es que esto no lo hacemos a lo loco, siempre queremos ir de la mano de gente experta, de gente que sea experta en la materia, o catedráticos o veterinarios, todos ellos que sepan verdaderamente cuáles son los KPIs que hay que establecer en la monitorización, el seguimiento de todo esto, porque al final es algo que está en nuestras manos y que, como digo, ¿no?, movimientos que hacemos ayudan también a liderar el mercado en ese sentido. Muy bien, muy bien. Si tuviese que hacer un pequeño resumen, hay una cosa que sí que me ha llamado mucho la atención, y es que el tema de la sostenibilidad medioambiental no es solo una implicación por parte de McDonald's, sino que está integrada también en su ADN y está muy estrechamente ligada a ese taburete estratégico tanto de proveedores, corporación, franquiciados y trabajadores. Eso es. La corporación. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias.